Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues Sondebueu nos trae algo especial. Alien Weaponry, Alien Weaponry, efectivamente, y la canción Kai Tangata. Vale. Bueno, pues esto es thrash metal barra heavy metal maorí, Nueva Zelanda. Así que, bueno, entre otras cosas, ha elegido este vídeo para que lo reaccionemos por su impacto visual. ¿Van a hacer un jaca o algo, no? Entonces, yo no sé lo que vamos a ver. No sé lo que vamos a ver. Pero bueno, la cosa está ahí. Em, Nos da dos versiones a elegir. Nos da dos versiones a elegir. Yo he puesto una de ellas, no sé cómo irá, dependiendo de lo que vea, pues lo mismo nos animamos a hacer la otra. No lo sé, no lo sé, vamos a ver. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y bueno, vamos allá. Creo que hemos acertado, porque más espectacular que esto en un directo no va a ser. Eh, Desde luego, la concepción del vídeo está fantástica. Es solamente ya por la gente que han incluido en el vídeo, ¿no? Haciendo de, Sí, digamos, coreos de extras. Porque claro, cuando ha dicho así metal, heavy metal maorí. maorí, yo pensaba que los integrantes del grupo eran nativos. Y bueno, que pueden ser de Nueva Zelanda, pero son muy blancos, son más blancos que yo. Entonces, yo Pues pensaba oye, ¿eh? pero bueno, vamos a ver, la intensidad la tienen, ¿vale? Sí, La sí, intensidad la claro. tienen. Y yo creo Ahora, que están cantando en maorí. sí, 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 es decir, desde luego a mí no me suena el idioma. Esto tiene también su historia, los tatuajes, pero los tatuajes también, claro, se está haciendo los tatuajes, pero en plan manual, ¿no? Es como se Sí. deben de hacer. Como los hacen por allí.
Allí, efectivamente, efectivamente. Bueno, de momento muy bien. Muy potente. Mm, vamos a ver, está formada por los hermanos Henry y Louis de Jong, junto con el bajista Turanga Morgan Edmonds. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, pues influencias. Tengo aquí Sepultura, Pantera y Metallica. Y efectivamente, letras en Te Reo Maorí. Perfecto. Bueno, pues de momento, muy bien, muy bien. El título, Kaitangata, significa literalmente comer personas. Hay sangre por ahí. Así que hace referencia al canibalismo ritual practicado por algunos iwi, que son tribus maoríes en el pasado, ¿vale? Pero Ajá, esto ambientado en contextos de guerra, ¿vale? Es decir, esto tiene un propósito. ya. Yo no sé, bueno, no sé concretamente en ellos, pero en algunas culturas el tema de comerse a los enemigos era para adquirir Para su absorber su poder, sí. poder, fuerza o lo que fuera, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces no es que se glorifique el canibalismo, simplemente se utiliza como un tema, Como arma de guerra. no, me refiero como una referencia cultural, ¿no? Sí, sí. Así que ya está. Venga, vamos a continuar. Bueno, este estribillo es muy pegadizo. Vamos a hablar un poquito así porque me llama mucho la atención el tema de la percusión, ¿no? De la batería, porque yo creo que es la pieza central del tema, sobre todo, ¿no? La batería, aparte de la guitarra que sí es muy poderosa, pero em, creo que el batería tiene mucha influencia de Sepultura. Yo creo que va por ahí. Em, unos tom muy profundos. Tiene una cierta cadencia repetitiva, rollo tribal, que me gusta. Además, yo no sé si quieren hacer la analogía, ¿no? Pero a mí el bombo es como si fuera el latido del pueblo, tío. No sé, me da esa sensación. Además que viendo las imágenes que están en guerra ahí, ha Sí, salido una mujer ahí, ha pegado un machetazo ahí y ha dicho, ¿dónde vas tú? claro, claro, claro. Era más grande la mujer que muchos de los hombres que están ahí pe- peleándose. Que me ha sorprendido que tengan rifles. Pero Van con las lanzas y tal, y ha habido un par de ellos que han disparado con dos rifles
¿Pero eran ellos o eran los otros? Eran ellos. No, los del grupo no, eran los indígenas, ¿eh? Los indígenas. Sí, sí. Vale, habría que retomar de todas maneras. Me ha parecido ver, ¿eh? de- Juraría que eran los indígenas los que estaban con los rifles. a ver, de todas maneras, tú sabes que cuando se van enfrentando a otras culturas, muchas veces se quedan con armamento. Sí, Aquí, claro, a ver. mm, sí, claro. bueno, fíjate, yo veo aquí la pintura que lleva facial es distinta, ¿no? A la de los otros. Vamos a ver esta parte, que necesito ponerlo en contexto. Claro, es una pelea entre tribus, ¿eh? Claro, claro. Ya, pues yo veía diferente, al del rifle veía yo como una pintura diferente a la del pueblo, digamos, protagonista, ¿vale? Vale. Bueno, pues más cosas. Eso, la regularidad de la batería me parece casi hipnótica, ¿no? Es decir, te mete mucho en el ritmo interno que te quieren imbuir, ¿no? El grupo, al igual que la forma en la que canta, ¿no? Que es muy, muy melodiosa con Es que me todo. recuerda mucho al Roots, ¿Al qué? al Roots, Bloody Roots Mm, de Sepultura, que también mete tribales ahí. claro. Y la guitarra, eso, la guitarra es mm, muy enfocado en la rítmica, ¿vale? Es un riff que creo que la guitarra está afinada más grave y es todo en plan cíclico, ¿no? En plan loop de repetición. Antes de esas partes, digamos que son más abiertas, en las que hacen un cambio, ¿no? Y ya se vuelve así como más duro. Pero está bien una guitarra así con mucho cuerpo. em, Tiene distorsión, pero tampoco está sobresaturado. Y bien, yo no sé, de momento, bueno, ellos cantando unido a lo que estamos viendo, realmente nos están contando toda una historia, ¿no? Sí, claro. Pero bien, y después el bajo, que son líneas sencillas, pero al igual que la guitarra es muy contundente, pero Sí. son líneas sencillas, son como si estuviera ahí por debajo del radar, pero está presente, está presente. Pero todo el tiempo es, digamos, recurriendo al mismo leitmotiv, ¿no? Todo el tiempo. No sé si después va a haber un cambio, según veamos en la historia y hagan algo distinto, pero bueno, todo lo que tocan ellos, el que vea esto, te mete como más en la historia, ¿no? Es Te decir, metes, sí, sí, sí. es casi una banda sonora Como la banda sonora, sí, para que veas la película, sí, de la guerra. eso es. Venga, continuamos.
Pues muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, la forma de cantar de él cuando, digamos, cuando ya hacen el cambio de ritmo, ¿vale? Que por cierto, el maorí me parece un idioma tremendo para el metal, pega, Sí. vamos, genial, como, como, como anillo al dedo. Y Además que estaban ahí cuando estaban haciendo un haka, cuando sacan la sí, lengua y sí, sí, tal. correcto, correcto. Y Y también me parece muy, muy, a ver, por un lado es mezclar lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es decir, la forma de pelear tradicional con los nuevos tiempos. Y claro, esos enfrentamientos de pueblos que ya incorporan armas de fuego con los armas de fuego, pueblos que claro. todavía no, pues hay una lucha desigual y muchos pueblos han desaparecido de esa manera, ¿no? Me parece valiente, me parece original y bueno, de hecho, yo creo que bueno, sirve para como empoderamiento, ¿no? Cultural. Em, por momentos también la forma de cantar del vocalista, lo que decía, que me recordaba como si hiciera casi, cantaba de manera percusiva, es decir, como si fuera parte de la sección rítmica lo que estaba cantando. Y Yo creo que estaba dando voz al haka que estaban haciendo los guerreros. pues posiblemente, posiblemente. Muy bien. Según veo aquí, bueno, pues esta canción tuvo mucho impacto a nivel global. Se convirtió en una especie de himno para los jóvenes maoríes y le abrió las puertas al Wacken, entre otros festivales. Así que, em, La verdad es que muy contundente. La batería, como has dicho, pero la guitarra y el bajo también. Y él cantando. Es que son muy contundentes los cuatro. sí, sí, espectacular, Y espectacular. llama mucho la atención. Y si luego lo mezclas con la batalla de las dos tribus maoríes, pues ya el hechicero allí en la cueva haciendo sus hechizos. Lo de los tatuajes, que me molaría hacerme un tatuaje de esos. Buah, pues prepárate. Eso sí, dicen que para que te enteres, eso sí que duele. Y Escucha. tarda, porque Sí, sí, no, no, ya, claro. hacerte unos pequeños son días. Así que, Que sí, pero que me molaría hacerlo. no, sí, Otra cosa es que me lo vaya a hacer. sí, ya lo sé, sí, ya lo sé. Mira, tengo curiosidad, así que vamos a verlos en el Walk-in, ¿vale? No sé si vamos a verlo entero, pero bueno, por lo menos en el Walk-in o en el Resurrection. Creo que es en el Resurrection Fest, ¿vale? Pero bueno, en directo. Vamos a verlos en directo. Resurrection Fest. Are you ready for some heavy fucking shit? I want you guys to look out for each other out there, alright? If you see someone fall down, pick them back up, man. We're all a family here. That being said, I want to see that fucking mosh pit go fucking insane! You guys think you can do that? This song is about the ancient Maori custom called Kai Tangata!
Pues muy bien en directo, ¿eh? Muy, muy bien. Ya se les ve un poquito mayores, ¿no? Que en el vídeo. Aún así son increíblemente jóvenes. Sí, sí, son jóvenes. Ahora tienen 25 años. De hecho, de los hermanos, uno tiene 23, otro 25, el batería 25. Son muy jóvenes. Es que, de hecho, es que casi no les sale barba. Eh, Son están, pipiolos todavía, hombre, y ¿eh? sobre todo el bajista tiene una cara de niño que no se la puede quitar, pero muy bien de actitud. Tocan muy sueltos. eh, Y canta muy contundente, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene una voz que casi no se corresponde con su cara, ¿no? Así que la gracia del tema es Yo creo que si llegan a traer 3 o 4 indígenas maoríes ahí, para que se pongan ahí a hacer un jaca o algo, alguna danza de ellos, dejan a todos muertos. totalmente. Fíjate, ellos lo tenían clarísimo, fundan la banda los hermanos con 8 y con 10 años, ¿vale? Estaban ahí ya, estaba claro que querían Lo ellos. que querían hacer. Sí, 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 sí. Bueno, pues muy bien, muy bien. Venga, vamos a continuar porque me está gustando el muy suelto con la guitarra, con esos riffs, ¿no? Que hace, no sé qué modelo de guitarra es, pero bueno, me reafirmo en lo que comenté de la batería, ¿vale? Es decir, muy, muy rollo tribal, la voz muy poderosa y lo que tú dices, tiene una voz que tú lo ves a él y no te espera que saque ese chorro de voz ni con ese tono. Da la apariencia de tener una voz más bien tirando aguda y sin embargo cuando lo escuchas cantar dices tú, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, además la rasga ahí mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Lo hace algo, La rasga mucho y es poderosa, ¿eh? sí, sí. Lo hace algo diferente a como lo hace en el vídeo, digamos, oficial que hemos visto anteriormente, pero me gusta, ¿no? Que le den matices en directo. Van a hacer un muro. Hey, you guys, fuck. Quieren simular el enfrentamiento de las tribus con el público. La madre que los parió. Van a hacer ahí un muro La madre que de los esos que se parió. tiran ahí unos contra otros. Sí, sí, sí. Joder. Ready for this? 1, 2, 3, jump! Strawberry!
Fuck yes! Fenomenal, fenomenal. Mira, ahí esto llega a la lista de patrocinador. Sí. Que es una lástima que tengan una apariencia de niños tan jóvenes, ¿vale? Porque creo que va en su contra. Eh, Yo creo que tú los escuchas y me en imagino casco a sin alguien verlos y te totalmente imaginas a desconocido. algún tío grandote ahí con barba y pelo largo, Claro, me imagino a alguien con la apariencia de Zack Wild, ¿vale? Así con por la cara ejemplo. embrutecido y tal. Pero, claro, porque en el vídeo todavía eran más niños. eh, pero es que aún así, tío, si le ponen un primer plano y tiene todavía acné, tío, A ver, eh, si tiene 25 años, no, pero ya está reciente para que tenga acné. sí, Pero, bueno, pero pero me refiero a que, sin embargo, también veo una cosa, que al principio él lanzó una arenga al público y el público se quedó como tibio. No le hacían mucho caso y cuando empiezan a tocar, la gente se animó, ¿vale? Es decir, a lo que voy, la gente los ve y no reacciona. Cuando empieza a escucharlos, los empiezan a tomar en serio. claro. Y aquí lo que veo que es un escenario súper grande para 3 personas y quedan un poquito así, más que nada porque no se mueven mucho del escenario, no los veo así, digamos, de un lado a otro, se mantienen en sus marcas. eh, pero bueno, yo supongo que todo será cuestión de experiencia y poco a poco irán soltándose. Los veo muy bien de actitud, ¿eh? De todas Sí, maneras, sí, el actitud. batería se va a romper el cuello como el batería de X Japan un día de Y estos, el bajista ¿vale? también Porque, ha estado porque ahí. gira el cuello que en una de estas va a hacer así y va a salir la cabeza rodando, O va a sonar crack. crack, y se va a auto romper el cuello. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Sí. Me ha hecho gracia en el suelo de la batería tenía ahí unas marcas. Yo creo que como diciendo, mira, te lo dejo aquí facilito, estas son las marcas de donde quiero cada cosa de la batería. No me las mováis. No sé si voy a poder verlo, lo del suelo de la batería, pero me ha llamado mucho la atención. A ver, que lo mismo estoy diciendo una tontería y es habitual, ¿no? Pero, mira, ¿ves estas líneas? Tiene marcado aquí con cinta dónde tiene que ir cada cosa, ¿lo ves? Sí, sí. Dónde está el pedal, dónde está apoyado esto, dónde está apoyado lo otro. Es decir, para que no le mueva, para que él no se encuentre en la batería con algo fuera de sitio cuando se vaya a sentar. Como diciendo, oye, Ya, ya. que te lo he dejado más caído, ¿eh? Más fácil no te lo he podido poner, señor técnico. Bueno, amigos,
Estas son las cosas que nos gustan. Nos ha gustado mucho el tema principal y hemos dicho, bueno, vamos a ver el tema en directo. Yo sé que Sondebeu nos ha dado las dos opciones para que eligiéramos una, pero bueno, al final hemos hecho las dos porque es interesante compararlo, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues... Y bien, ¿no, David? Es una banda que te gusta. Además de verdad, ¿eh? Esta otra que está ahí apuntada en la lista. Perfecto. Bueno, pues amigos, La lista es larga ya. la lista es larga. Ya sabéis dos maneras de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, haceros Patreon para las reacciones personalizadas. Los enlaces están abajo en la información de la reacción. Si veis una publicidad en la reacción, por favor, si la podéis ver, nos ayuda. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.